no tienen una alternativa. Es decir, vale, yo asumo ahora que soy esclavo y ¿qué hago con ese malestar? O sea, yo mañana voy a seguir yendo ahí. Eso no me lo puedo permitir porque me genera tal sufrimiento que es que no puedo aceptar esa idea. Entonces yo creo que en estos espacios que abrimos, lo que estamos abriendo realmente es una oportunidad para las mentes de ver que sí hay una manera, sí hay una solución. Antes quería decir que esta tendencia al viaje, que es una huida, ¿no?, se ha multiplicado precisamente porque la gente lleva unas vidas tan horribles en sus trabajos y porque luego está tan sola, porque hoy día la soledad es el problema, no tiene un marco afectivo, emocional ni erótico en el que desarrollarse. Y entonces, bueno, pues es una huida y ha creado uno de los horrores de la sociedad actual. El 5% de las personas que hoy hacen trabajos creativos, es decir, trabajos en los que se desarrollan como personas, no son aficionadas a viajar. No huyen de su trabajo porque lo hacen con gusto. No, la inmensa mayoría de los casos no lo hacen por dinero, sino porque se sienten a gusto haciendo su trabajo. Entonces, ellos no tienen necesidad de viajar. Pero bueno, pues entramos en directo. Buenas noches, un día más en el programa de La Casi Solución con Félix Rodrigo, ya un amigo dentro de nuestra comunidad y bueno, muy valorado, claro, siempre les encantan las charlas que hacemos y todo el conocimiento que aportas. Y bueno, nada, básicamente esto se llama La Casi Solución porque falta el oyente que nos escucha aplicando también esas acciones que haya podido razonar y a través de la experiencia y del razonamiento, pues concluir cómo puede hacer él para formar parte de la solución, ¿no? Y podemos plantear de qué solución estamos hablando, ¿no? Y aprovechando que el tema es el salario, ¿no?, como arma de dominación, o el trabajo asalariado como arma de dominación de la población, que sería la parte 2 en este encuentro, el problema que se plantea es el hecho de que la organización del trabajo que estamos llevando a día de hoy como sociedad nos está llevando a la destrucción. Entonces, hay gente que ve eso y hay gente que no lo ve. Porque, bueno, podríamos discutir los motivos, ¿no?, de por qué la gente no ve el problema. Cuando tú sacas esto en la mesa, ¿no?, para debate, mucha gente dejará las quejas que hace normalmente en el día a día de joder, mañana es lunes, joder, mañana hay que ir a trabajar, quiero más vacaciones, estoy esperando al día de fiesta. Todos esos comentarios que en una situación distendida todo el mundo va soltando, cuando lo pones sobre la mesa y dices somos esclavos, entonces no, hombre, no estamos tan mal, mira cómo estaban antes, mira cómo están en China, mira no sé qué. Entonces, ¿por qué la gente en el momento de hablar seriamente del tema no consideran la esclavitud a la que estamos sometida, ¿no? Entonces, bueno, yo por iniciar un poco la reflexión, yo lo que pienso es que al final es porque no tienen una alternativa. Es decir, vale, yo asumo ahora que soy esclavo y ¿qué hago con ese malestar? O sea, yo ahora me acabo de considerar esclavo y no tengo nada para hacer. O sea, yo mañana voy a seguir yendo ahí. Eso no me lo puedo permitir porque me genera tal sufrimiento que es que no puedo aceptar esa idea. Entonces yo creo que en estos espacios que abrimos, lo que estamos abriendo realmente es una oportunidad para las mentes de ver que sí hay una manera, sí hay una solución, sí hay una posibilidad. Porque esto pasa mucho también cuando hablas del Estado, ¿no? Cuando tú le empiezas a discutir a la gente o le empiezas más que discutir, porque al final no discutes si no quieres, ¿no? Empiezas a dar argumentos de por qué el Estado es simplemente un conjunto, o sea, es esclavitud porque es un conjunto de personas que deciden sobre el otro resto, punto. ¿Por qué no decidimos nosotros? Te das cuenta que las personas no es que
o sea, eso lo entienden, dicen, sí, sí, es verdad, pero como no tengo ninguna idea que me permita salir de ese escenario, tengo que justificarlo por alguna manera. Veo bien que esto sea obligatorio, veo bien que ellos pongan ciertos límites en esto, veo bien que tal, que sí, porque si la policía no hiciera esto, lo otro, y digo, es que no estoy hablando de cuál es la situación actual y entonces si tiene sentido o no que vaya la policía ahí y pare a esos que se están dando cuchillazos por no sé qué chorrada, ¿no? Hablo de la condición natural humana, si es posible dejar de estar en esta situación. Entonces, yo lo que veo es una falta de creatividad inmensa. No es que no quieran solucionar, es que no tienen ideas, ni conexiones, ni pensamientos. Y yo los entiendo porque a mí también me ha pasado. O sea, yo era la primera que no concebía una vida sin Estado. Si no es este Estado, pues será otro, y si no el otro será el mejor, y si no el otro. Hasta que vienen ciertas reflexiones y dices, no, no, es que sí se puede. Es que al final, o sea, porque no es que lo decidamos todo o que todos hagamos todo, porque esa es en el error que se cae rápidamente, ¿no? ¿Cómo lo vamos a decir nosotros todos si somos millones? No, si se va a seguir delegando. Los impuestos. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿No pagamos? No, claro, hay que pagar, todos tenemos que poner. Si no, ¿cómo vamos a hacer una cosa que es para todos? Si todos no ponemos. No tiene sentido. La cosa es quién decide. Esa es el qué. Entonces, bueno, si tú quieres un poco iniciar en la pregunta de por qué no se acepta ahora mismo abiertamente que estamos en una situación de esclavitud. O es que a lo mejor no lo estamos, no sé, ¿tú qué opinas? Porque trabaja muy poco, un profesor, un catedrático puede trabajar 10, 10, sí, hay un problema ahora ya se ha quitado el eco. Sí, Bien. sí, perdón, ya está, es que tenía una cosa mal en la configuración. Venga. Pues trabajan poco tiempo. Y entonces, como no 10 horas a la semana, quizá, como no han vivido en una fábrica, en una oficina, en una explotación agrícola, los horrores, si se me permite la expresión, del trabajo asalariado, pues lo ven como algo muy lejano, ¿no? Luego está el dogma de que una sociedad libre se basa en el trabajo asalariado. Está libre porque hay partidos políticos, porque hay elecciones. Se va diciendo que los partidos políticos son instrumentos del poder y las elecciones son elecciones no libres, etcétera, pues todo se va cayendo abajo, pero el trabajo asalariado permanece ahí. Cuando se ha vivido desde dentro, como algunos, en mi caso, hemos tenido la suerte, yo pienso que yo he tenido mucha suerte porque lo conocí desde muy joven, ¿no? Ves el carácter destructivo para las personas, cómo las va destruyendo, aniquilando día a día, en todos los aspectos, ¿no? Y lo vives, sobre todo si son tus compañeros, son tus amigos, eres tú mismo, bueno, pues y luego leer libros que hay escritos, pocos, hay libros pocos escritos sobre esto. Es un tema tabú, es uno de los temas que no se puede tocar porque cuestiona la esencia del capitalismo. No solamente el capitalismo privado, sino del capitalismo de Estado. En España el capitalismo de Estado, es decir, fábricas del Estado, empresas del Estado, hay bastantes. Quizá hasta el 20% de la economía, 25% sea empresas estatales, ¿no? Pero no se diferencian en nada de la empresa privada. Tienen los mismos sistemas de trabajo, el mismo control sobre los asalariados, la misma ausencia de participación de la gente en la actividad productiva, etcétera. Por tanto, no hay diferencias. Pero podemos decir que una sociedad que se rija por el trabajo asalariado se caracteriza por lo que sigue. En primer lugar, la gente no tiene tiempo ni fuerzas para otras actividades.
desde la crianza de los hijos, atender las relaciones afectivas y sexuales, la amistad. Es decir, es una situación en la cual todo el tiempo y toda la energía vital te la succionan, te la succionan. Entonces solo tienes tiempo para descansar, pero descansar con el fin de volver al trabajo, ¿no? En segundo lugar, no puede ser una sociedad moral, porque no queda tiempo para la reflexión moral ni para el esfuerzo moral. El esfuerzo moral es algo muy personal, hay que constituir una ética que es una construcción esencialmente individual, ¿no? Cada cual tiene que construirse su ética, por más que luego pueda haber grandes bloques, ¿no? Entonces eso se requiere tiempo, se requiere estar descansado, no se puede hacer de cualquier manera. De ahí que el individuo sometido al trabajo asalariado es manejable por medio de órdenes, que es el sistema jurídico actual. Si te dan órdenes, te dicen lo que puedes hacer y no puedes hacer. Y el individuo pues se somete, hace lo que le dicen que haga y no hace lo que le dicen que no haga, ¿no? Entonces ya tenemos un régimen de tiranía. Es decir, un régimen de tiranía en el cual el sujeto no es autónomo, no tiene autonomía política, porque las elecciones son amañadas, porque el sistema partitocrático no es un sistema democrático, pero tampoco tiene autonomía en el acto de trabajar. Lo primero que tendría que ser el acto de trabajar es mucho más breve. No se puede dedicar todo el tiempo al trabajo. Esto es una pesadilla, esto es un horror, ¿no? Antaño se decía, vivimos y tenemos que trabajar, pero eso no significa que nuestra vida se reduzca al trabajo. No. Ahora ya no. Ahora se ha creado incluso una falsa ética de extenuarse en el trabajo. Esto es algo espantoso, ¿eh? Hay gente que cree que tiene que ir allí a sacrificarse, a destruirse, a machacarse, y creen que eso es ser eficiente, a veces ni siquiera por el salario, porque les paguen, porque luego les pagan poco, ¿no? Esto es trágico. Me parece esta gente unos masoquistas, unos botarates, que además caen rápidamente en enfermedades producidas por las condiciones laborales, ¿no? Que sobre todo son estados de ansiedad, estados de angustia, estados de depresión, ¿no? O a veces enfermedades físicas directas, como es el terrible problema de los dolores de espalda, ¿no? O lo que es la fibromialgia en las mujeres. La fibromialgia en las mujeres tiene dos causas: las condiciones laborales y la ausencia de una vida amorosa y sexual satisfactoria. Estas son las dos causas que se encuentran, ¿no? Dependiendo de cada mujer, predomina una u otra, ¿no? Entonces, pues las sociedades no pueden regenerarse si no se regenera el acto de trabajar. El acto de trabajar tiene que ser revolucionarizado, y si no, pues seguiremos en una situación trágica. Correcto, me parece una muy buena descripción de todo. Entonces, claro, hay gente que, o sea, cuando yo hablo, ¿no?, con mis amigos o con los familiares o con eso, que sí que pueden reconocer, ¿no?, que hay un estado de esclavitud, ¿no? O incluso los que no lo reconocen, pero quieren más, digamos, libertad, ¿no? O sea, la gente confunde, ha llegado, bueno, para mi gusto, se ha confundido el tener dinero con tener libertad. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que en el mundo actual, tal y como está gestionado, a ti tener dinero te permite, hasta cierto punto, ¿no?, dependiendo de cómo ganes este dinero, pues gozar de, o sea, poder elegir más, ¿no? Poder elegir qué haces con tu tiempo, sobre todo. ¿Por qué? Porque si tienes ese colchón de dinero, el día de mañana, cuando abusen demasiado en tu trabajo, tú te vas. O el día de mañana, como ya tienes pagado la casa, pues lo mismo, no te van a chantajear con un trabajo. Y ese tipo de cosas. Entonces, claro, la gente gasta ese poco tiempo libre que le pueda quedar de su trabajo en buscar este tipo de soluciones, que es, por ejemplo, hacer inversiones, ¿no? Hacer inversiones en la bolsa. Y yo me pregunto, digo, vale, digo, está bien, porque te va a permitir a ti individualmente el día de mañana, si la esclavitud se hace muy grande en tu puesto laboral, pues poder decir que no, ¿vale? Digo, pero esa creación de dinero que tú estás haciendo en bolsa no tiene ningún tipo de sentido. O sea, es pura especulación y no se puede ver la relación directa con el beneficio que eso aporte. O
sea, se supone que nosotros intercambiamos dinero por cosas que tienen valor real, ¿no? Que para eso tendría que funcionar. Entonces, en la bolsa, ¿dónde está el valor real? Cuando en realidad es un valor que se da por ideas de futuro, ¿no? De qué va a ir mejor, qué va a necesitar la gente, qué lo otro. Cuando, por ejemplo, te venden lo que necesitan, ¿no? Invierte en esta de tecnología de placas solares porque es el futuro. ¿Pero por qué es el futuro? Porque ellos deciden que eso sea el futuro. Entonces, tú queriendo solucionar tu esclavitud, vas a acabar invirtiendo en una cosa que ellos te están diciendo. ¿Cómo tiene que ser tu futuro? Tiene que ser pues con placas solares, por eso esa empresa va a ser la que va a triunfar, por eso tú tienes que invertir ahí. O tenemos la otra vertiente, ¿no? Que es alquilar pisos, ¿no? Por ejemplo. Y yo aquí entro en una discusión muy grande, en el hecho de, vale, tanto si vas a bolsa como si vas a alquilar pisos, y yo en esencia he llegado a la conclusión que alquilar pisos se acaba convirtiendo en una esclavitud, al final también. Porque el hogar, tener un hogar, y tener significa ser tú el propietario del hogar, es un derecho que tú tienes, basado en una necesidad tuya. Entonces, por mucho que en casos específicos se pueda justificar, como una persona que viaja mucho, entonces su casa no es estática, entonces necesita que alguien le ofrezca esa opción, ¿no? De una casa temporal, entonces seas tú el dueño y él pues se ajuste a tus normas en ese tiempo que está ahí, ¿no? Dentro de la flexibilidad que tú más o menos puedas aportar según tu flexibilidad interna, ¿no? Pero en esencia, que se esté convirtiendo en una tendencia a acumular pisos para luego vivir de ellos porque se sabe que la gente necesita una casa, para mí en conclusión es fomentar la esclavitud y no salir de ahí, ¿no? Entonces, yo cuando hablo con las personas que planteamos esto, porque yo no te digo que yo no vaya a utilizar esas herramientas de invertir en bolsa o tener un piso y alquilarlo, o que no me parecen correctas como solución futura, pero que dada la situación actual, quizá las necesito para pivotar, para tener esa capacidad monetaria momentánea que me permita después, por ejemplo, irme al campo, generar yo una actividad productiva y todo el tiempo que tarde en resurgir, pues tener ese colchón, ¿no? Para poder ir manteniéndolo, porque con mi salario no me daría. Entonces, vale, pero yo cuando hablo con esta gente digo, pero una cosa, no nos olvidemos de que esta no es la solución. O sea, nosotros podemos utilizar esto porque estamos en una situación de precariedad a nivel económico del salario muy grande, que hace muy dificultosas muchas de las opciones que queremos, pero que cuando nosotros tengamos esa libertad económica que nos puede dar esa inversión o ese piso, no caigamos en el error de yo ya soy libre individualmente, me quedan 30 años de vida, me da igual todo. Ese no es nuestro objetivo. Entonces, el día de mañana quizá tengamos que hacer un sacrificio porque, o sea, yo siempre insisto, yo la única vía que veo para salir de esto implica sacrificios, en el sentido de rechazar muchas comodidades y muchas seguridades que aparentemente brinda el sistema ahora mismo. Entonces, bueno, lo que te quería comentar es esto, ¿cómo ves tú el vivir del sacrificio de los otros? ¿Qué opinas de eso, de no ser asalariado, pero vivir de inversiones en bolsa, vivir de alquilar pisos o vivir del trabajo de otros, ¿no? Porque al final, el ejemplo aquel que tú ponías de la empresa aquella que se autoorganizaban los trabajadores y al final te dabas cuenta que el equipo directivo no pintaba nada. Entonces, como conclusiones, esa gente vive del trabajo de otros, porque no pinta nada y está cobrando. Eso sucedió en Suecia, sí, en una empresa de automóviles. Lo quitaron. Pues vamos a ver, en primer lugar, la gente que tiene posibilidades de dedicar alguna cantidad de dinero a las inversiones en bolsa es un sector muy pequeño de la población y las cantidades que suelen invertir no les dan para vivir.
La mayoría de la gente no es capaz de ahorrar, sea ahorro directo, es decir, ahorro en dinero o bien en acciones, son pequeñas cantidades. Y eso lo que, bueno, te permite tener un remanente, pero ni mucho menos te va a permitir renunciar a hacer algún tipo de trabajo asalariado. Los que sí pueden vivir de eso, pues son la clase rentista, los rentistas. Es decir, aquella gente pues, que pueden a lo mejor invertir 500.000 euros, de 500.000 euros en adelante en bolsa, y entonces ellos pueden vivir de las rentas. Eso significa rentista, ¿no? Pero eso es una minoría muy pequeña. Y esta minoría, ¿qué razón de existir tiene? Pues bueno, su cuestión es inmoral. Ellos viven del trabajo de otros, ellos no hacen nada. Necesitamos una sociedad en donde todo el mundo trabaje. Lo que pasa es que precisamente todo el mundo trabaje, pero poco tiempo de trabajo y en un tipo de trabajo que le realice como ser humano. Mientras tanto, ahora que hay gente que quiera ser rentista, bueno, hay gente que lo hace porque recibe una herencia, de repente recibe una herencia, le toca la lotería y con eso ya deja su condición de asalariado. Pero eso estadísticamente es muy poca gente. La gran mayoría pues tiene que vivir de un salario que puede ir desde los, pues esos 800 euros, que sigue cobrando mucha gente, porque mucho de lo que se dice ahora que han subido pues el salario mínimo es un engaño enorme todo lo que se está haciendo y una vergüenza, además con intenciones ocultas, con segundas intenciones, hasta pues gente que puede ingresar incluso 3 o 4 mil euros al mes, pero eso no le permite dejar de trabajar, tienen que seguir trabajando, ¿no? Eso sería en todo caso además una salida individual aquí de lo que se está tratando, es decir, podemos imaginar una sociedad sin trabajo asalariado en la cual trabaje todo el mundo, el trabajo sea creativo para todo el mundo, el individuo elija y escoja sus condiciones de trabajo, el trabajo sea una función dirigida al bien público, es decir, el bien público tiene que ser servido también con el trabajo que uno hace y que entonces se acabe la situación actual en donde la gente huye del trabajo, ¿no? La mayor ilusión de todo el mundo hoy en nuestro país es jubilarse. Eso es aberrante, totalmente Literal. aberrante. Cuando te encuentras con gente de 35 años, a lo mejor tomando una cerveza por ahí, te sacan la de esa, y dices, pero vamos a ver si a ti te queda todavía, te queda muchísimo. Y dices, no, pero es que yo no sé ya cómo escapar de mi situación y entonces sueño con la jubilación, ¿no? Daros cuenta eso también lo que significa que el trabajo se hace disgusto, se hace mal, la calidad del trabajo cae y la cantidad del trabajo cae, es decir, la cantidad de lo producido y la calidad de lo producido. Entonces esto es una espiral, es una pescadilla que se muerde la cola que no tiene salida, ¿no? ¿Pueden encontrar personas soluciones individuales, es decir, salidas individuales? En primer lugar, depende si se quieren salidas individuales. Yo no las quiero. Es decir, yo no quiero una salida para mí en plan de ahí os quedáis todos y yo me busco un camino. No, nunca lo he querido. Cuando me ha tocado el ir a una fábrica, pues he ido. Luego después yo decidí que no, porque quería hacer otras cosas y bien, eso es legítimo, ¿no? Pero eso yo lo he hecho a costa pues, de unas condiciones personales bastante duras. O sea, lo que no se puede esperar es trabajar menos tiempo, ¿no? Y tener ingresos fuertes. No, eso no puede ser. Si trabajas menos tiempo, pues tienes menos ingresos, ¿no? Y mucho más además si como ha sido mi caso, pues haces un trabajo propio, no remunerado, por lo general, que es pues pensar y escribir, que no se remunera en la sociedad actual, ¿no? Salvo que trabajes, hagas estos trabajos para alguna élite estatal o empresarial que sí te los pagan muy bien, ¿no? Como no era ese mi caso. Bueno, las salidas individuales en general no son las adecuadas. Aquí estamos hablando de una solución para el conjunto de la sociedad. Pero puede haber alguna salida individual honorable, eso ya corresponde a lo que cada cual vea en su vida, ¿no? Alguna salida individual, pues honorable, correcta, adecuada, tal, ¿no? Quien pueda liberarse de esa pesadilla, pues si puede que lo haga, ¿no? Pero la mayoría no puede. Y la prueba es que en este país hay 19 millones de trabajadores asalariados. Y Claro, no es porque claro. sean tontos ni inferiores ni nada, sino muchos de ellos lo han intentado. Vamos a ver, hace no mucho leí, creo que es la última vez que nos vimos, di el dato, pero lo doy de nuevo. 80.000 empresas, 83.000 empresas familiares cierran cada año. Cada año. Yo admiro mucho la empresa familiar, no era un paraíso, porque nada es un paraíso, el paraíso no existe, vamos a ver.
nos vamos a situar. Solo hay soluciones mejores y soluciones peores, ¿no? Y yo intento crear una solución que sea una sociedad que sea mejor que la actual, pero no una sociedad perfecta. Los paraísos y esas cosas son fantasías religiosas además, ¿no? Pero la gente sigue pendiente de que quieren llegar a una situación de plenitud total imposible. Pero en las sociedades actuales lo que tenemos es una situación en la cual la gente se ve obligada. La familia, la empresa familiar, tiene muchas características positivas que hoy se han perdido. En primer lugar, unifica a la familia en un trabajo común, hace a la gente muy responsable. La gente que trabaja en una empresa familiar suele ser muy responsable. Si esa empresa además tiene buenas relaciones con vecinos, con todo esto, tiene un gran sentido social porque tiene un mercado pequeño de tipo local o de tipo comarcal del que depende, y entonces eso le hace ser muy sociable y muy acogedor y muy tal. Ese modelo está desapareciendo completamente. Ahora lo que hay es grandes compañías, grandes empresas y muchos asalariados, ¿no? Y eso se está incrementando año tras año. Cuanto más asalariados hay, peores son las condiciones de cada asalariado, porque ahora mismo hay mucha oferta de mano de obra. Primero de mano de obra de aquí y luego la que viene de fuera, ¿no? Entonces, las condiciones laborales han empeorado muchísimo en los últimos 30 años. Cualquier persona que tenga cierta edad y que haya empezado a trabajar hace 40 o 50 años te lo dice abiertamente, ¿no? La autonomía del trabajador en el acto productivo ha disminuido radicalmente. El control y la supervisión de los jefes sobre el trabajador, que es algo muy enojoso, ¿no? Porque si estás haciendo tu trabajo y tienes al jefe detrás de ti siempre vigilándote, pues es que te tiras de los pelos, ¿no? Realmente Sí. no tienes ninguna autonomía, ¿no? La introducción de elementos de control, de punición, las broncas que te llaman, te dicen no has cumplido tu cuota de trabajo, te vamos a despedir, te vamos a retirar una parte del salario, todo esto es permanente. Eso origina un estrés, una tensión y un desasosiego invivible, ¿no? Y entonces surge el problema de las enfermedades provocadas por el trabajo. Nunca han sido tan graves como ahora, salvo en la Revolución Industrial Inglesa. Pero allí era más bien debido a la toxicidad de los productos. Se usaban productos nuevos, muchos productos químicos y tal, y la gente moría de eso. Ahora no suele ser así. Las empresas, incluso algunas son higiénicas y limpias, pero lo que mata es la tensión psíquica, y mata realmente, ¿no? Sí, La sí. monotonía del trabajo, la falta de creatividad. Es decir, la mente humana está hecha para ser creativa. Entonces, si se la niega la creatividad, entonces esa mente enferma, porque no se la permite realizar su función, ¿no? Eso sucede igual que cuando nos rompemos un brazo, pues si llevamos la escayola, al cabo de 3 semanas, por ejemplo, nos quitamos la escayola y nuestro brazo se ha quedado así de pequeño, ¿no? Porque la musculatura e incluso los huesos han disminuido. Entonces tienes que hacer unos ejercicios para... Entonces con la mente pasa igual, las funciones intelectuales, reflexivas, volitivas, tienen que realizarse en el conjunto de la vida, y la vida es el trabajo. Por lo tanto, yo me opongo a dos tipos de fantasías. Una, me largo del trabajo y me busco la salida que sea. Por ejemplo, ser rentista o simplemente hacerme hippie, que esa cuestión, bueno, los que se hacen hippie, luego resulta que yo he conocido muchos casos que claro, tienes que tener una ética del trabajo, porque si vas a un sitio hippie tienes que pues, tener unos ingresos que no te lleguen de papá y mamá, tienes que hacer un trabajo, tienes que fregar los platos. Para mí, que un colectivo de este tipo salga adelante exige una ética del trabajo. Si la tiene, Claro. de un trabajo mínimo si se quiere, de un trabajo organizado, pero lo tiene que tener, porque si no, es un caos aquello, ¿no? Si tienes animales, si ya tienes que tener un trabajo en la artesanía, pues lo tienes que tener, un horario, una disciplina, una eficacia, una fuerza de voluntad y tal. Y si no, mejor quédate en tu casa o lo que sea, ¿no? Entonces, esto que nos lleva a la consideración que una sociedad, por un lado, tiene que tener unas condiciones de trabajo que sean buenas para que la gente se realice en el trabajo. El objetivo del trabajo no es tanto producir bienes como producir personas de una calidad superior. Esto es la diferencia entre el trabajo comunal y el trabajo capitalista. En el comunal, y esto yo lo he comprobado montones de veces cuando he hecho trabajos de campo en sitios donde todavía queda comunal, o quedaba, porque ahora ya se ha degenerado mucho en los últimos 10 años, ellos te decían que, claro, las condiciones laborales tenían que ser
para hacer mejor a la gente. La gente tenía que ser mejor, más inteligente, más sociable, con más fuerza de voluntad. Pero todo esto exigía una organización del trabajo a partir del individuo, no a partir de un empresario que entonces no existía, porque el comunal, al ser una forma de copropiedad, el comunal no es más que una copropiedad, nada más, ¿no? Las tierras comunales, las empresas, por ejemplo, las ferrerías, que había muchas ferrerías comunales y las ha habido hasta hace 50 años, pues entonces es una copropiedad. Pero el trabajo se organizaba para que fuera creativo y fuera formativo, la noción de trabajo formativo, ¿no? Porque se rechazaba también la idea de la vagancia y la pereza. Eso no puede ser. Vamos a ver, quien come algo que no ha producido él es inmoral. Tenemos que hacer una contribución al bien público en general. Ahora no nos queda más remedio en los asalariados que contribuir al enriquecer al capitalista que nos explota. Pero en otra sociedad tenemos que trabajar para que lo que consumamos sea el resultado de nuestro trabajo, de tal manera que no nos convirtamos en parásitos sociales. El parasitismo no puede ser. Un rentista es un parásito y el parasitismo es inmoral. Es decir, todos tenemos que hacer un trabajo y vivir de nuestro trabajo. Pero ese trabajo tiene que cumplir unas condiciones. En primer lugar, que sea creativo de la persona. Y eso es más importante que su productividad. Pero luego, al mismo tiempo, la productividad es importante, nadie lo niega, ¿no? Tenemos que vivir y tal. Pero por eso, en las formas de trabajo comunal, también se requiere una cierta austeridad de vida, ¿no? Se requiere, pues, son incompatibles con el consumismo, ¿no? Pues que te dicen, bueno, tienes que trabajar poco tiempo, tu trabajo, no puedes pensar que la riqueza, la abundancia de bienes es el fundamento de la felicidad ni el fundamento de tu mejora como persona, sino más bien lo contrario, ¿no? Más bien lo contrario. Pero la abundancia es necesaria, no puede existir una situación de indigencia ni de pobreza, ¿no? En segundo lugar, este trabajo, al ser un trabajo voluntario y formativo, pero que se organiza colectivamente, es muy productivo, que es lo contrario de lo que sucede hoy en las empresas. El trabajo hoy en las empresas no es productivo porque está hecho a desgana, está hecho a la fuerza. El individuo no se siente motivado, se da cuenta que ese trabajo le daña, le hace daño tanto física como psíquicamente. Entonces, pues sucede que no es productivo y ahora mismo tenemos una crisis, un colapso del sistema capitalista por la baja productividad. Esto es una cuestión que no se va a resolver salvo con un cambio revolucionario que sustituya una economía capitalista por una economía comunal. Eso está ahí. Hasta ahora se decía, hay un estancamiento de la productividad, ahora ya hay gente, hay sobre todo una economista francesa que lo dice abiertamente, no hay estancamiento, hay retroceso. Es decir, lo que antes, ahora se produce en horas de trabajo menos que hace 50 años. Y ella lo dice abiertamente. Y no es ninguna persona radical, sino es una persona que es sincera, solamente. Ella, que yo sepa, no tiene ninguna inscripción política a nada. En lo que yo la sigo, de los libros que ella escribe y tal, ¿no? Yo ya lo sabía eso porque hay muchos, vamos a ver, modos de calibrar los rendimientos del trabajo en una sociedad, ¿no? Entonces, un dato que salta claramente al aire es la caída de la calidad de los bienes que nosotros consumimos, bienes y servicios. Yo que conozco un poco el mundo de la construcción de las casas, porque he trabajado en él, me doy cuenta perfectamente. Y cuando Lo de hablo la casa es fuerte. con albañiles, por ejemplo, ¿no? Gente ya jubilada y tal, pues nos reímos y me dicen, joder, esta casa está bien construida. Y dice, claro, como el que tiene 60 años, y nos reímos porque decimos, las casas que tienen menos de 30 años son chapuzas, incluso aunque sean aparentemente bonitas y tal, ¿no? Pero mira los materiales, el grosor de las puertas, todo esto. O sea, nosotros cuando nos juntamos vamos mirando todas esas cosas y decimos, todo esto es mucho peor, ¿no? Entonces, eso nos lleva a una crisis del trabajo, que es una crisis de la calidad del trabajo y una crisis de la cantidad del trabajo, porque el trabajo produce cantidad y calidad, ¿no? Claro. O sea, en general en el capitalismo no se valora la calidad y eso ha sido un problema de siempre. Ya a finales del siglo XIX, los críticos del capitalismo le decían, sí, el capitalismo puede producir más cantidad, pero no puede producir calidad. Dice, porque en las mismas condiciones en que se encuentra el trabajador asalariado,
que es forzado y obligado, impiden la calidad. Y entonces se decía, la calidad es una cuestión de los trabajos artesanales y la cantidad del capitalismo. Produce muchos bienes, pero chapuceros, ¿no? Chapuceros y tal. Esa crítica ya se hizo a finales del siglo XIX y fíjate, ya han pasado 140 años, quizá, o 125 y sigue siendo verdad, ¿no? Entonces, la reorganización del acto laboral es una de las tareas más urgentes, ¿no? A mí, pero la cuestión que más me llama es la pérdida del tiempo de vida necesario para que la persona sea un sujeto sociable, un sujeto moral, un sujeto convivencial, un sujeto que mantenga con su familia, con los amigos y con el vecindario y con sus compañeros unas relaciones afectuosas, unas relaciones bien, de calidad. Entonces eso es imposible bajo el trabajo asalariado, porque el trabajo asalariado te deja sin tiempo, sin energías para nada, ¿no? Es como ir a la empresa, volver a casa, lo único que quieres es entretenerte en algo, te agarras a la televisión, te agarras a los vídeos y eso es inevitable, ¿no? Cuando la gente que se agarra, por ejemplo, al alcohol, ¿no? Que se agarra a ciertos consumos de drogas, ¿no? Entonces, el objetivo de una sociedad moral es incompatible con el sistema actual. Tiene que ser otro sistema en el que la jornada de trabajo pues, no debería ser más allá de 6 horas, ¿no? Pero ahora mismo estamos ya casi en el doble, porque ahora todo esto se oculta, lo de las horas extras, el tiempo de ida y venida, el tiempo que se dedica en la casa a estudiar temas relacionados con el trabajo, por ejemplo, el idioma inglés, por ejemplo, entender más de informática porque te lo piden, eso también es tiempo de trabajo, entonces cuantificar todo eso. Por ejemplo, tenemos una crisis demográfica muy grave, es imposible de resolver mientras el trabajo asalariado siga avanzando. Y eso se ve perfectamente. Hay una situación dada y allí, pues bueno, hay una natalidad normal, a lo mejor 2 o 3 hijos por mujer, que es, bueno, la normal, ¿no? 2,5, 2,8. En cuanto que se impone el trabajo asalariado, la natalidad se derrumba. Entonces, solo en las sociedades que no conocen el trabajo asalariado, pero como el trabajo asalariado se está expandiendo meteóricamente por todo el mundo, eso significará que dentro de 20 años o menos, la humanidad estará en peligro, porque es imposible tener hijos, criarlos con amor y con afecto en condiciones de trabajo asalariado. Puedes tener uno, pero claro, el 2,1 hijos con mujer para que simplemente continúe la sociedad estable, ¿no? Para que no haya ni ascenso demográfico ni descenso demográfico. Es imposible y ahora lo estamos viendo. Pero claro, se ha llegado a una situación en la cual se dice, bueno, este no es nuestro problema, que se resuelva dentro de 20 años. No, 20, dentro de 10 años como mucho o dentro de 5 años. Y podríamos hablar de otros problemas que no tienen solución. Claro, bueno, hay esto del, por ejemplo, de que no se puede criar a un hijo con afecto, con cariño y todo eso, se le suma todos los mensajes que te ponen de los niños incordian, los niños te roban la vida, tú tienes que ir y pasártelo bien y viajar y disfrutar y no sé qué, y el niño, claro, te molesta. Entonces, mucha gente dice, yo quiero vivir, yo es que quiero disfrutar, yo es que tal, y no, tampoco ven lo del niño, ¿no? Entonces, bueno, eso se le suma. Yo la cosa que me llama la atención es el tema de la creatividad, porque yo siempre he estado muy obsesionada con la creatividad, porque, o sea, yo he estado muy obsesionada con la creatividad porque a mí me ha afectado mucho el aburrimiento. O sea, a mí el vacío existencial de no saber qué hacer me llevaba a explorar caminos y a crear y tal. Y yo supongo que por eso, pues, siempre me ha gustado pues, hacer cosas, ¿no? Entonces, no solo es que, que nos tengamos que dar cuenta que el trabajo es para generar un sujeto de calidad y no para generar cosas materiales en cantidad. O sea, no solo el trabajo, sino que es en la vida en sí. Pero claro, es que el trabajo es la vida, porque el trabajo no es otra cosa que tu tiempo y tu atención. ¿Qué haces tú con tu tiempo y con tu atención y con tus habilidades físicas? Entonces, claro, al final decir por qué trabajas es preguntarte por qué vives. ¿Cuál es tu motivo de vivir? ¿No?
porque, Mm. bueno, independientemente, o sea, vives para sobrevivir, ¿no? Por eso intentas conseguir comida, que podría ser uno de los trabajos, intentas construir casas, que sería uno de tus trabajos y tal, pero luego están todos los trabajos de el desarrollo de la tecnología, porque el ser humano se ha visto llevado a mejorar cosas tecnológicas que le quiten, por ejemplo, de limpiar la ropa tanto rato, o de limpiar los platos tanto rato, o que bueno, se puedan construir o transportar cosas más rápido y no te tengas que tirar 100 años viajando, ¿no? Pues porque al final tenemos esa necesidad, ¿no? De manipular la materia y de investigarla y de crear y mezclar, ¿no? Todo eso combinado con nuestra gana o con nuestra pereza o con nuestra vagueza, ¿no? Porque, o sea, yo descubro este mecanismo que gira y que tal que cual, me lava la ropa, me lo evito, ¿no? Pero claro, yo creo que tendríamos que fomentar, o sea, cuando nosotros manipulamos, ¿no? Cuando nosotros hacemos nuestro trabajo, yo creo que una cosa difícil de medir es, ¿lo estoy haciendo por realmente generar calidad o lo estoy haciendo por quitarme, o sea, por vagueza? Es decir, cuando yo diseño, por ejemplo, la lavadora, yo lo hago con el fin de vamos a quitarnos, a reducir el tiempo de esta tarea y así poder disponer de más tiempo para estudiar la ética, la moral, estar con mi familia, desarrollar relaciones de calidad. Por ejemplo, en la actualidad sería solventar problemas, solventar nuestros problemas sociales, o lo hago porque simplemente no quiero gastar el tiempo en la lavadora y quiero estar haciendo nada, o simplemente recibiendo placeres, ¿no? Entonces, el hecho de que hay mucha gente que es creativa, me quiero referir, pero que no le da una connotación de la calidad del sujeto a su trabajo. Es decir, yo soy muy creativo, pero lo mismo, lo enfoco en tener más de esto, o lo enfoco en reducir el tiempo de trabajo, ¿vale? Pero ¿para qué quieres reducir el tiempo de trabajo? ¿Por qué, no? Y entonces que la gente que es muy creativa y que les gusta programar, les gusta esto, les gusta lo otro, creo que todos deberíamos de empezar a preguntarnos bien por qué hacemos esa labor, ¿no? Para poder enfocarla hacia allí. Y luego la gente pues que no tiene creatividad, porque hay mucha gente que la tiene anulada y no es capaz de imaginarse. O sea, tú le preguntas a mucha gente a qué te dedicarías si no trabajaras y sería el abismo. No sabrían nada. O sea, lo único que harían serían, o sea, todos te dicen viajar o ir a comer a sitios. Ya está. Eso es todo lo que harías con tu tiempo. O sea, eso nos demuestra, esa respuesta, que el sistema nos ha consumido. O sea, que ya estamos en una situación muy grave. Porque yo me pregunto, ¿cómo vamos a salir de este problema? Está claro que hay que volver a la estructura que ya hemos dicho que no es ideal, pero que tenía muchas cosas buenas para que el sujeto mejorara en calidad, la estructura familiar, ¿no? De afecto, de amor y de propósito. Pero ¿cómo volvemos? ¿Cómo Mm. volvemos con mentes que no tienen creatividad? Antes quería decir que esta tendencia al viaje, que es una huida, ¿no?, se ha multiplicado precisamente porque la gente lleva unas vidas tan horribles en sus trabajos y porque luego está tan sola, porque hoy día la soledad es el problema, no tiene un marco afectivo, emocional ni erótico en el que desarrollarse. Entonces, bueno, pues es una huida y ha creado uno de los horrores de la sociedad actual, que es el turismo de masas, ¿no? El turismo de masas es un horror. Cuando se visitan sitios como, por ejemplo, Benidorm o Torremolinos, te quedas anonadado de lo que es aquello. Aquello es un auténtico basurero humano, ¿no? Pero claro, luego hay muchos basureritos, ¿no? Hay muchos sitios que copian a Benidorm por todas partes y tal, ¿no? El 5% de las personas que hoy hacen trabajos creativos, es decir, trabajos en los que se desarrollan como personas, no son aficionadas a viajar. No huyen de su trabajo porque lo hacen con gusto. No, la inmensa mayoría de los casos no lo hacen por dinero, sino porque se sienten a gusto haciendo su trabajo. Entonces, ellos no tienen necesidad de viajar. Pero el horror del trabajo asalariado en los últimos 40 años se ha creado un segundo horror derivado, que es el horror del turismo de masas,
que hay sitios, por ejemplo, Barcelona ya es invivible, ya no se puede, ¿no? Sí, sí. Pero también es verdad que la gente que está todo el día machacada en su oficina o en su fábrica y tal, necesita liberarse, pero ¿liberarse de qué? Liberarse del control, de los jefes, de todo esto. Entonces, aunque sea la cosa más vil y más baja, que es, por ejemplo, recorriendo una ciudad como es Barcelona y no entendiendo nada de lo que ven, porque no entienden nada de lo que ven, ni les importa, pero ¿de qué están disfrutando? De no estar controlados todo el día. Ahora se nos habla mucho de la inteligencia artificial y no se está diciendo nada que uno de los usos principales de la inteligencia artificial es multiplicar el control del asalariado en la empresa. Eso es uno de los objetivos. O sea, la inteligencia artificial va a llevar el horror del trabajo asalariado a extremos todavía mayores. Hay varios aspectos de la inteligencia artificial quizá que puedan tener alguna utilidad, algún sentido, no lo niego, pero hay tres que son horribles. Uno, su aplicación militar. Dos, su aplicación policial y su aplicación a las condiciones de trabajo. Entonces, de esto, esta incorporación y estos 500.000 millones de dólares que se va a gastar Estados Unidos en el trabajo, en la inteligencia artificial, van a crear de aquí a 2 o 3 años unas condiciones laborales cada vez más terribles. Y toda esta gente que lo que busca es la huida, el turismo de dejadme en paz, no quiero saber nada, tú lo has dicho muy bien, solo te saben decir dos cosas, que viajan, los preguntas, bueno, ¿y qué has visto? Yo siempre lo hago, ¿no? He estado en no sé dónde, no sé en qué país raro por ahí, ¿no? Entonces yo les pregunto, bueno, ¿qué has visto y tal? Todo el tema da 3 minutos de conversación, porque no, y luego, claro, lo de ir a comer aquí y tal y cual, pues bueno, lo que consigues es engordar, ¿no? También puedes hacerte comidas por tu cuenta en tu casa, ¿no? Y la comida, al fin y al cabo, pues tiene que ser sana, nutritiva y todo esto, pero no es tan importante como la gente le da, ¿no? ¿Cómo salir de aquí? Pues mira, de las grandes crisis sociales se sale según el refrán ese que dice a la fuerza ahorcan. A la fuerza ahorcan quiere decir que hay determinadas condiciones en que hay un elemento de necesidad. Es decir, nadie ahorca por gusto, ¿no? Bueno, los suicidas sí, pero la gente normalmente, pues nada, le echaban una soga al cuello y tiraban, ¿no? Y ya está, a la fuerza ahorcan. Cuando una sociedad entra en el odio al trabajo asalariado, está perdida. O sea, esa sociedad no tiene futuro, porque lo que va a venir de ahí es todo. Claro, como la gente va a la fuerza al trabajo y no se siente identificada, cosa que no sucedía con la gente hace no tanto tiempo cuando le gustaba su trabajo o le semigustaba, y entonces iban con gusto, o por lo menos si no con gusto, iban no horrorizados, había 2 niveles, ¿no? No iban horrorizados y, bueno, pues yo he conocido gente que todavía me hablan con alegría de su trabajo creativo, por ejemplo, en la creación de maquinaria, gente que trabajó en empresas de maquinarias hace 40 años y decían, no, es que para mí construir máquinas nuevas y participar junto con la gente que las diseñaba y tal en las pruebas y todo esto, ¿no? Gente que eran trabajadores asalariados, era muy agradable cuando veías que lo que tú habías hecho y tu contribución junto con el equipo hacía que la máquina funcionara, ¿no? O reparar máquinas complejas en vez de mandarlas como se hace ahora a Alemania a reparar, ¿no? O traer las piezas de Alemania y solamente sustituir. Bueno, entonces, cuando se llega a esa situación que ya se odia el trabajo asalariado, estamos en una crisis. Esa crisis significa que los ingresos de la gente van a ser cada vez más bajos, porque cada vez se produce menos y lo que se produce al mismo tiempo es de peor calidad, con lo cual se gasta antes, ¿no? Yo llamaría la atención no solamente de peor calidad, sino más feo. Eso se observa en la ropa. En la ropa, cuando uno está en una gran ciudad y coge el metro a las 7 de la mañana, entonces te das cuenta lo patética que es la ropa que llevamos, pero es que no hay mucho más en donde elegir, ¿no? Sobre todo para los hombres es terrible, pues ya sabes, hay 3 o 4 cosas y eso es lo que hay, ¿no? Entonces ya no hay cuando la ropa se hacía en casa o te la hacía un sastre, entonces podías elegir mucho más, porque en primer lugar la ropa se adecuaba a ti. Ahora tú te tienes que adecuar a la ropa, ¿no? Entonces el sastre te tomaba las medidas y tal y te hacía tu ropa, la ropa que te correspondía a tu físico y a tus gustos. Y entonces ahora ya no, es al revés, ahí hay una pérdida de la calidad. Pues ¿cómo se sale de aquí? Pues a través de una gran crisis social que también va unida al problema de la guerra, temas que hemos tratado, ¿no? En la medida que los rendimientos del trabajo son muy bajos, o voy a quitar el mu, lo vamos a dejar en descendentes para no hacer alarmismo social, es decir, son descendentes,
aunque todavía sean relativamente altos, pues las grandes potencias se pelean entre sí para conseguir una tajada mayor de la producción mundial total. Es decir, si hay una situación de auge y ascenso, estamos aquí produciendo y vamos a ir hasta aquí, pues eso cada país lo consigue por sí mismo, pero cuando las situaciones descendentes, la tendencia a robar al país de al lado por los procedimientos que sean una parte de su producto, de sus materias primas, se hace muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces eso lleva al militarismo. Nos encontramos que es en la situación que hay hoy, ¿no? Entonces, en estas condiciones, además, hay un nuevo elemento, que es la producción de equipo militar o de equipo tal, es una forma nueva de empobrecimiento. Por ejemplo, hace solo unos días leí un informe de cómo en Italia, que es aquí mismo, porque Italia y nuestro país es lo más parecido que hay en todos los sentidos, pues cómo se están transformando las empresas automotrices, o sea, fabrican coches y camiones para la producción militar de vehículos para el ejército. Y cómo se están las fábricas que funcionan a medio gas ahora de tractores, porque ya el parque de máquinas agrícolas ya está cubierto, pues están entonces a los carros de combate, a los vehículos orugas, autotransportados y tal. Y esto lo está haciendo la señora Giorgia Meloni en los últimos 2 años, ha dado un impulso muy grande a eso, ¿no? Entonces, claro, ¿eso qué significa? Que si esa producción va dirigida al ejército, pues lo que queda para la producción civil se va a elevar el precio, porque la oferta va a ser menor, no va a ser mucho menor. Entonces nos encontramos en una espiral de caos, ¿no? Una espiral de empobrecimiento, una espiral de doble empobrecimiento, porque se produce menos y al mismo tiempo porque los gastos militares son crecientes. Esto va a originar, por ejemplo, una inflación importante, un incremento de impuestos importante. Ahora ya la situación de la OTAN, todos los países europeos es ya brutal, ya es el rearme a la rebatiña, ya es la reunión última que ha habido estos días, lo indica. Por lo tanto, pues vamos a una gran crisis social, una gran crisis de las estructuras que puede acabar como. Y es ahí, para salir de esa crisis es necesario tener un proyecto de regeneración del trabajo. Porque una crisis social puede convertirse en una pesadilla si solo se ve como crisis, si no hay ninguna respuesta. Bueno, es que lo será. Pero si no hay si respuesta, se ve lo será. Como una oportunidad que es como ver las crisis, ¿no? Es decir, como una oportunidad para que mucha gente que hoy no quiere pensar en el problema del trabajo, cuando se le diga, bien, esto es un caos, esto es un desorden total, imaginemos cómo sería de una manera razonable una futura sociedad con trabajo libre. Entonces, ahora mismo que esto no tiene espacio porque muy poca gente se plantea esto, el número de gente que se lo plantee va a ser mayor y estaremos en condiciones de cuando esa crisis alcance su culminación, es decir, nosotros tenemos un proyecto de regeneración social a través de una idea nueva del trabajo. Y esa idea nueva del trabajo es que no puede haber empresarios y capitalistas que dicten a la gente lo que tiene que hacer. Tiene que ser la gente reorganizarse. Pero al mismo tiempo, la gente reorganizada tiene que tener sentido moral, sentido cívico, calidad individual, responsabilidad. Es decir, no puede ser un cachondeo. Tiene que ser bien. Porque si es un cachondeo, pues entonces estamos bien como estamos. Si no queremos hacer las cosas bien por voluntad interna, tendrán que venir unas capataces y una gente que está en las empresas, unos mandos intermedios a meternos en cintura. La manera de que no necesitemos nadie que nos vigile y nos controle es que nosotros seamos responsables. Eso es así. Eso es una verdad de sentido común, ¿no? Y entonces, siendo responsables y siendo sujetos morales, podremos incluso en un momento decir al empresario, cuidado, nosotros ya sabemos organizarnos la producción, no necesitamos que nos la organice nadie. Y entonces esto sería una gran revolución en el trabajo, ¿no? Las cosas así planteadas al mismo tiempo dan esperanza en el futuro, porque claro, ahora mismo la tendencia dominante es lo que se nos viene encima y hay miedo, ¿no? La gente no quiere verlo, pero es verdad que ese miedo es real, no es un miedo inventado, es real. Entonces tenemos, pero claro, el miedo se puede convertir en una cuestión muy negativa si simplemente es desesperación, si acaba en desesperación, o una cuestión positiva si lo conseguimos transformar en esperanza, según el argumento de lo que hay es horrible, pero está alcanzando un momento de crisis y en esa crisis podremos reconstruir una nueva sociedad según criterios nuevos del trabajo. Entonces eso ya es convertirlo en esperanza.
Y ahora la sociedad necesita muchísimo esperanza. Entre otras cosas, por ejemplo, para salir de la plaga de enfermedades psíquicas en que estamos metidos. O sea, el otro día me preguntaron cómo se va a acabar la sociedad actual, de estas preguntas que te hacen así en algunos sitios. Y unos dicen, pues por la crisis medioambiental, bueno, toda esta historia, que es verdad, la crisis medioambiental es muy gorda, por la guerra. Y yo entonces me salió así, dije, yo, si queréis que os diga lo que pienso, por una ola de enfermedades psíquicas como nunca ha habido en la historia de la humanidad. Es decir, una vez que todo el mundo esté psíquicamente perturbado, ¿no? Porque se le ha perturbado, porque se le obliga a vivir en unas condiciones que no son humanas, que no son humanas. Yo podría, a lo mejor alguna vez lo escribo, mi experiencia de trabajo, como yo además tenía suerte y he tenido trabajos buenos, pero yo veía a mis compañeros. Es decir, yo, como mi trabajo era bueno y no estaba desesperado, tenía ojos para ver cómo estaban mis compañeros y qué hacían. Entonces eso no era una vida humana, era una vida humana, una vida brutal. Esas personas no podían tener un futuro bueno como personas ni como nada. No ya un futuro triste y negativo, sino ni siquiera un futuro sano. Porque hay niveles, ¿no? Una cosa es decir, el trabajo es horrible, pero bueno, voy tirando, ¿no? Claro. Otra cosa es decir, no puedo más. Que es ahora lo que se está encontrando, ¿no? No puedo más, voy al trabajo y es como si fuera el infierno, de ahí la expresión el infierno del trabajo asalariado, que es una cosa que se utilizó durante un tiempo y luego se ha dejado de utilizar, ¿no? Pero no es alarmismo, eso es real. Entonces tenemos esa oportunidad, pero las crisis sociales no se resuelven de forma, digamos, suave y tranquila. Desgraciadamente habrá muchos conflictos, habrá mucho dolor y habrá mucho sufrimiento. No hay una fórmula fácil, ¿no? La humanidad siempre ha avanzado así, ¿no? Ahora pues estamos adentrándonos en una etapa catastrófica. Y esto no es hacer catastrofismo, es ser objetivos, ¿no? Y las enfermedades psíquicas, pues en muy poco tiempo pueden llegar a ser devastadoras, porque toda enfermedad psíquica es a la vez física, o casi todas. Sí, sí. No se quedan en la psique, porque el ser humano es una unidad de psique y soma, ¿no? La psique es la mente, el soma el cuerpo. Y en segundo lugar, porque perturban completamente al sujeto, le perturban totalmente, ¿no? Le hacen, pues, desesperación. Me decía... Bueno, te hace coger conductas destructivas Claro, hacia ti, ¿no? Al final también, de al final, consumir sustancias, de estar agresivo con las personas, por lo claro. tanto, pues eso, falta de afectividad, aparte bueno, de poder también recibir la exclusión social, entonces no tienes trabajo, no puedes cubrir necesidades y bueno, va creciendo la bola. Agresividad también hacia los sujetos. Hace poco también leí cómo se había hundido el mundo romano en el siglo V, que es muy interesante, ¿no? Y entonces decía, no se hundió así porque se hundiera. Dice, no, dice, sino masas de esclavos y de trabajadores pobres quemaban las haciendas, quemaban las viñas, mataban al ganado, destruían las cosechas, incendiaban las ciudades. Dice, muchos de lo que nosotros ahora observamos como parques arqueológicos, llegamos y nos dicen, bueno, aquí hubo una ciudad romana, ¿no? Entonces, por ejemplo, Itálica, que está al lado de Sevilla, pero no es Sevilla. La Sevilla actual se creó cerca, pero aunque están unidas, pero no es así, ¿no? Entonces, dice, es que eso no fue un proceso simplemente objetivo. Dice, no, es que lo que observamos cuando por ejemplo, las villas romanas, que eran pues las empresas en donde se producían entonces alimentos, es decir, eran como las granjas de la época, ¿no? Donde se producían hortalizas y ganado. Dice, lo que observamos es que siempre hay un nivel de incendio. En algún momento aquello ardió. Y eso se repite continuamente porque aparece en el registro arqueológico a lo mejor una capa de ceniza de 5 centímetros, que es lo que quedó del incendio. Dice, ¿qué sucedió? Dice, pues que masas de gente ya totalmente perturbada, que le daba igual todo, que preferían morir a seguir en sus condiciones de trabajo, le incendiaban en cuanto que podían. Mataban al ganado, destruían las cosechas, mataban a los grandes asentados terratenientes, muchos de ellos perecieron así, ¿no? Entonces, y luego en las ciudades, si podían, también las incendiaban, las atacaban, todo esto, ¿no? Entonces, pero a partir, no necesariamente siempre de una actividad política dirigida, sino por desesperación. Estos eran actos de desesperación de tipo nihilista. Había un sector que sí tenía un proyecto político transformador, pero la gran mayoría no lo tenía. No lo tenía. Simplemente llegó un momento y decía, no puedo más. Mañana voy y lo quemo todo.
Y eso se está dando cada vez más, el fenómeno del sabotaje en las empresas. El sabotaje hoy no es político porque hoy la gente no está politizada, no hay ningún proyecto revolucionario. El sabotaje es el odio y la desesperación del empleado o la empleada que llega al trabajo y dice no puedo más. Y como viene mi jefe y me está vigilando todo el día, ahora voy a hacer yo cualquier pirula para dañar a la empresa. Hay un conflicto y eso ya está alcanzando proporciones descomunales, que puede manifestarse también como me declaro enfermo y ya está, ¿no? Entonces, esta cuestión, pero me resultó curioso el otro día un historiador que negaba enérgicamente que lo que hubiera pasado es que de una forma pacífica las villas romanas y las ciudades, o sea, las haciendas agropecuarias y las ciudades se hubieran como destruido por sí mismas. Dice, no, no, que va, que va. Dice, es que si las quemaban, las destruían, cogían un pico y se dedicaban a romper las casas. Dice, claro, yo ya había leído una cosa que decía que había una gran cantidad de incendios en las ciudades, pero pensé que era porque la gente no apagaba bien los fuegos, ¿no? Y entonces el otro día me dijeron, me leí que no era así. Bueno, pues entonces este tipo de nihilismo que es incontrolable, es decir, es incontrolable, porque la persona está tan perturbada, no tiene ningún sentido, se le ha destruido todo sentimiento del bien público, de adhesión a, al bien social, el bien público, Sí, es decir, sí. bueno, es bonito pensar, bueno, yo voy al trabajo, mi trabajo es duro, pero es creativo, pero con él estoy contribuyendo a hacer una sociedad mejor. Pero ahora, ¿a qué estás contribuyendo realmente? ¿A hacer más rico al empresario? Aquellos tengan todavía más dinero, ¿para qué? Para que entren en la sociedad a dañar más a la sociedad con proyectos adoctrinadores, pagando partidos políticos destructivos, pagando intelectuales dementes que explican cosas dementes en vídeos o en libros horribles. Pues no, llegas un momento que dices, no, yo no voy a contribuir a que esta gente sea más rica, porque cuanto más ricos sean, más locos se vuelven y más daño nos van a hacer. Entonces, eso está cada vez más metido en la cabeza de la gente, más y más. Y se aparece muy, muy poquito porque es un tema que está totalmente prohibido de hablar de él. Y no hay casi ningún libro ni ningún vídeo. Nosotros somos el único espacio de libertad para esto. De la misma manera, por ejemplo, que hay una prohibición de facto para hablar del suicidio. Es una prohibición en muchos medios de comunicación. No se puede ni siquiera usar la palabra suicidio. Y a veces, cuando se tratan temas de esto, te lo dicen previamente, no se puede usar la palabra suicidio. Y no se puede decir ni siquiera con circunloquios que se entiendan con facilidad. Si queréis decirlo, hacerlo complicado. Entonces, pues, la solución pues tiene que ser una sociedad donde las condiciones comunales de trabajo conviertan el trabajo en un acto creador. Claro, y al Y esto se final... observa incluso ahora. Sí, sí, No, 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 acaba y luego digo yo. sí, pues digo, vamos a ver, si se observa ahora mismo, la humanidad está en manos de una gerontocracia, ¿no? Que es terrible, ¿no? Una gerontocracia que ha impuesto sus criterios, sus normas sobre el trabajo y las generaciones jóvenes no tienen sitio para desarrollar su creatividad. Aquí vemos, por ejemplo, un Trump que va a cumplir 80 años, un Putin, por ejemplo, que va a cumplir también 80. Democracia ya muy avanzada de rosca, ¿no? Entonces, gente es la que ha creado la sociedad actual, que es la sociedad donde la creatividad de la gente joven, ¿cómo se realiza? Y es muy triste, y esto se ve también, por ejemplo, en el cine. Ahora que los Oscars se ve perfectamente cómo los modelos de hacer cine y todo esto no lo deciden gente que pueden tener 35 o 40 años, ellos cumplen lo que les mandan las grandes compañías, tanto en contenidos como en forma. Entonces, ¿cómo podemos hacer explotar todo esto para que la gente joven desarrolle su creatividad? Pues es un tema que yo quiero escribir sobre ello, porque es necesario que las generaciones jóvenes, tanto la generación de mediana edad, que podemos situar en los 45 años, como la generación joven, que podemos situar entre 25 y 30 años, tienen que cumplir su función. No pueden estar tapadas, y eso lo vemos en todo. La gente que está creando la inteligencia artificial no es el fulanito que sale diciendo, jeje, yo he creado la inteligencia artificial. No, tú eres un mandado, y detrás encima de ti está la gente que te dirige. Y luego, como ellos no quieren salir porque se reservan un lugar de omnipotencia, pero a la sombra, sales tú. Entonces la creatividad, y eso se nota mucho en todo, desde lo que a mí corresponde, el libro es difícil lo creativo, porque hay un bloqueo de la creatividad. Sí, totalmente. O sea,
Yo cuando leía tu libro uno que tienes, ay, perdón, el de ruralidad, Naturaleza, ruralidad y civilización, ese, sí. tú le das mucha, o sea, una cosa que a mí me impactó, aparte de todo en general, me impactó cuando hablabas de las fiestas, que decías que las fiestas, antiguamente, la gente eran los creadores de las fiestas. Ellos se hacían su música, ellos se hacían sus bailes, ellos se hacían sus comidas, sus actividades y todo. Y claro, yo ahora pienso, Dios, que ahora nuestras fiestas, o sea, se sigue manteniendo un poco en la fiesta del pueblo puntualmente, llevar a alguien que sea artista del pueblo y tal, pero es que incluso en las fiestas del pueblo ya te están trayendo a Alaska, a la oreja de Van Gogh, a no sé qué, por no hablar ya de la fiesta comercial, que es que hace todo adolescente ahora o todo joven, que es ir a la discoteca. Y en la discoteca ponen sencillamente lo que la industria quiere. Entonces, no solo eso, sino que te dicen lo que tienes que hacer, tienes que emborracharte, ¿no? En los videoclips ya te lo explican, tú te tienes que emborrachar mucho, bailar este tipo de bailes y estar hasta las 6 de la mañana, punto, esa es tu fiesta. Y eso es lo que se repite, repite, repite y no hay, o sea, es difícil encontrar a alguien que plantee otra manera, ¿no? De juntarse. Entonces, yo pienso que la solución sí o sí va a pasar por un proceso destructivo, porque para construir hay que destruir lo que ya existe. Yo lo que creo es que debemos de incentivar y de repetir, repetir y repetirle a la gente el mensaje para que ellos mismos vayan ya decidiendo su propia moral, vayan ya reservando, o sea, se planteen ya el hecho de, vale, voy a reservarle media hora al día, a la semana, a pensar quién soy, cuáles son mis valores, qué quiero en la vida realmente, y que empiecen a desarrollar esa moral para que para que dentro de 10, 20 años, cuando se unan todos estos factores y nos veamos en verdaderos problemas, ya no solo de todos enfermos psíquicamente, sino de que la producción haya bajado tanto que es que no podamos cubrir nuestros bienes y empiecen ya los actos de vandalismo o todo eso mezclado con una situación de guerra mundial. O sea, que tengamos esos valores, mucha gente establecidos, porque lo que nos permite tener unos valores en común es precisamente hacer comunidad. Yo, eso ya lo hemos hablado, pero yo lo que veo ahora es que la gente tira la toalla por un proyecto público al minuto 2. ¿Por qué? Porque al minuto 2 ya ha habido mucha confrontación. Nadie ha cedido, en el fondo nadie tiene claro lo que quiere, porque hoy te digo que quiero esto y en la siguiente frase me contradigo. Entonces, hay tanta contradicción interna dentro de una persona, es eso, la persona no tiene moralidad interna. Hoy pienso esto, mañana lo otro. Entonces, claro, es imposible trabajar en conjunto por voluntad propia, porque no hay orden interno. Entonces, cuando mucha gente tenga ciertos valores de compromiso, de entender que la verdad no es absoluta y que uno puede estar errado, ¿no? Y dejar un poco el egoísmo abajo y decir, voy a escuchar verdaderamente al otro, voy a intentar entenderlo, más que ponerme, más que exigirle que explique exactamente mis ideas, ¿no? Y entonces a partir de ahí se va a poder generar un espacio donde todo el mundo pueda aportar, cada uno ceda un poquito y al final se pueda construir. Porque si es que a la mínima cosa donde veamos diferencia ya nos vamos a rendir, estamos perdidos. Bueno, la falta de libertad en la sociedad actual hace que el individuo sea un individuo sempiternamente dirigido. Es decir, es un individuo que cumple órdenes siempre. Esas órdenes pueden ser muy brutales o pueden ser muy suaves. Entonces, el cumplir órdenes, el que siempre esté uno recibiendo órdenes, hace que la creatividad se esfume. Es decir, no hay creatividad. En una sociedad tan regulada como esta, no hay creatividad. Para que haya creatividad, tiene que romperse las estructuras de órdenes, es decir, tiene que haber un cierto grado de caos social. El caos social es aquella situación en la cual las normas que rigen la sociedad se han disuelto o ya no son efectivas porque los aparatos de coerción se han debilitado, es decir, los aparatos policiales, etcétera. Hay
posibilidades de pensar de una manera independiente. En las condiciones actuales, en donde todavía no hemos llegado al límite de eso, es necesario cumplir aquello que decía Einstein. A mí Einstein me cae mal, pero decía aquello de dedica media hora al día a pensar en contra. Es decir, a pensar en contra de lo que te dicen, ¿no? Y es muy interesante eso, ¿no? También se requiere apartarse un poco de toda la vorágine de la vida actual, es decir, bien, voy a dedicar media hora al día a eso, a estar un rato conmigo mismo, a solas, y entonces voy a pensar. Que eso puede provocar incluso ataques de pánico. Yo sé gente que lo ha hecho y puede provocar ataques de pánico porque estar solo con uno mismo no estamos acostumbrados a ello, no tenemos tiempo de reflexión individual porque estamos siempre muy acostumbrados a obedecer, hacer, ¿no? Pero la sociedad actual sin libertad, donde todo está regulado, es una sociedad que destruye la creatividad y eso se ve en toda la vida social. Esta idea de que una sociedad muy regulada es la mejor sociedad es falso. Las sociedades tienen que estar mínimamente reguladas y dejar luego a la iniciativa de las personas, a la libre iniciativa de las personas y de los grupos, cubrir aquellas partes en donde no hay regulación. Que las personas no, en condiciones de no regulación, no tienden ni al caos, ni al desorden, ni nada, si son personas con sentido común y que son con sentido moral, pues lo que intentan es crear una regulación para cada situación. Y entonces eso les hace mucho más creativas. En esta situación nos regulamos y en la siguiente nos volvemos otra vez a regular, ¿no? Y entonces, además, nos hacemos sociables, nos acostumbramos a trabajar en grupo, todo esto, pero ahora no es así, ¿no? Incluido el hecho de que el tiempo de estudio sea tan largo. Es destructivo completamente. Es una de las cosas peores que hay. Es decir, el tiempo de estudio debería de acabar en los 14, 15 años y luego a partir de ahí la gente se debería incorporar ya a la vida adulta con todo lo que eso significa, de derechos y deberes. Deberes también. Y entonces eso haría a la gente mucho más responsable, pero ahora mismo estamos con una vida adolescente, una vida de estudio, de estudio de cosas que en general no valen para nada, hasta casi los 30 años. Entonces esto es pues verdaderamente funesto, ¿no? Y ahora, claro, el problema de la creatividad pues se ha convertido en una cuestión enorme, ¿no? En todo, desde el cine hasta la literatura, hasta la ciencia. Hoy la ciencia constantemente es que se ha inventado esto, lo otro, lo más allá, lo echas y no es verdad, no es verdad. Las cosas que se están inventando no son nada más que refritos de refritos, ¿no? O tienen una aplicación militar. Y los que no, lo que tiene aplicaciones civiles, si es verdaderamente nuevo, prácticamente no existe. Porque si echamos un vistazo a la tecnología, son aplicaciones de tecnologías que tienen ya una existencia de 50, 60 años, ¿no? No hay modelos nuevos de tecnología. Pues sí, pues bueno, yo creo que ya lo podemos ir dejando, que llevamos ya Claro que un buen rato. Bueno, pienso que hemos aportado cosas muy buenas y nuevas, como el tema de tratar la creatividad, el tema que propones de lo del estudio, de que lo has dicho al final, pero creo que era muy importante el hecho de que la gente se tire tanto tiempo estudiando y hace que alarguemos de alguna manera la edad infantil, ¿no?, de la persona, porque es como que tú no sabes y tú estás incapacitado hasta que tienes 30 años. Y aparte del sistema de estudio tal y como está diseñado, que es literalmente como el asalariado. 8 horas haciendo esto, sea útil o no sea útil, ¡pam! Entonces, claro, volvemos a lo mismo. Los estudiantes también están sometidos a una situación donde no tienen tiempo de pensar qué quieren ser, qué quieren producir, a qué se quieren dedicar. Entonces llegas a los 30 años, has estado estudiando siempre algo que no quieres y ahora tienes que plantearte con 30 años qué quieres ser. Y a la vez ves que el tiempo pasa y dices, joder, soy un poco mayor ahora, ¿no? Entonces entras en ese problema que, bueno, pues también puede producir depresiones y cosas, porque dices, vale, ya está, llego tarde, estoy condenado. Entonces... Solo una cosita quería decir. Sí. Solo una cosita, muy rápido. Mira, ahora por internet sobre todo pululan muchos justicieros sociales, muchos redentores, mucha gente. Toda esta gente que viene con sus fantasías en la cabeza jamás se ocupa del problema del trabajo, de la crítica del trabajo asalariado, ni nada de esto, ¿no? Entonces, este olvido entre comillas, les pone en evidencia, porque no hay ninguna solución a las sociedades actuales
sin plantearse el problema del trabajo en toda su dimensión, que es enorme. Nosotros aquí lo que hemos hecho es una introducción al problema. El problema es mucho mayor de lo que da de sí el tiempo que hemos estado. Ya estamos haciendo muchísimo. Pero ¿por qué nadie trata esta cuestión? Nadie absolutamente. Y te vienen con su solución, esta solución, la solución por aquí, la solución por allá. Es mentira todo eso. Sin resolver el problema del trabajo no se puede hacer nada. Y ¿Y el por problema del qué? trabajo implica el problema de la libertad. Y ellos porque juegan a la demagogia y están vendiendo a la gente continuamente soluciones que son pseudo soluciones. ¿Pero tú crees Eso que lo es tengo clarísimo. porque no se dan cuenta o porque simplemente dentro de su egoísmo sabe que ese tema les va a perjudicar y simplemente no quieren tocarlo? Es la segunda cuestión más bien. Aquí todo lo que no se puede tocar y solamente una pequeña minoría tocamos aquellos temas que no se pueden tocar. Ellos saben perfectamente que si quieren, por ejemplo, monetizar su canal de YouTube, no pueden tocar ciertas cosas. Porque hay un gran hermano que nos vigila a todos, eso todos lo sabemos, gente que dice, no, bueno, te das cuenta como ellos que quieren monetizar su canal, cómo van dejando a un lado los problemas espinosos que al principio los tocaban y entonces caen en la demagogia, la mentira, todo va a ser maravilloso, todo va a ser estupendo, pero el trabajo va a ser como ahora, en todo caso, lo que te dicen es que vamos a ganar más, que ya no te lo dice nadie porque todos sabemos que el futuro no es de ganar más, sino de ganar menos. Eso ya es vox populi, ¿no? Entonces, ahora vivimos una explosión de demagogia y de mala fe, ¿no? Y porque es muy duro decirle a la gente, mira, no hay soluciones fáciles, lo que vamos a atravesar es una época de caos, una época de confusión y tal. Pero al mismo tiempo, si lo decimos, estamos preparando mentalmente a la gente para que cuando llegue esa situación la puedan vivir de una forma serena, tranquila y equilibrada, porque si no, les va a llegar de golpe y les va a descolocar y les va a dañar psíquicamente. Pero a mí me asombra cada vez más, ahora hay una avalancha de redentores sociales de todo tipo. El otro día veía, no quiero citar nombres, pero una gente que resulta va a crear un partido político y resulta que el trabajo no entra ahí. Por supuesto, la creación de una sociedad moral tampoco está ahí. Entonces, ¿qué entra? Pues una serie de fantasías y elucubraciones por las cuales, sin hacer nada, vas a conseguirlo todo. Con la Que inteligencia es también artificial. lo que la gente quiere. No vas a hacer nada, pero lo vas a tener todo. Eso es imposible. Además, ni sería bueno, porque si no hacemos nada, ¿cómo nos vamos a construir como personas en el esfuerzo y el trabajo? Es Y decir, que la si nos lo gente van no a dar hace, todo hecho, la gente no hace nada y se desespera. Si hay gente que tiene ganas de volver a trabajar para hacer algo. O sea, la desesperación de tener pero, las 24 horas del día es... y mantienen la atención de la gente con una serie de verborrea maniática. A gente que hay algunos que están en sus canales de YouTube o de donde sea 4 horas seguidas, sin decir absolutamente nada. Y encima tienen audiencia. Dicen, madre mía, No, claro, pues la mente humana puede alucinar por montones de cosas, pero esto es de lo que más me alucina últimamente. Bueno, esperemos que se acabe esta ola de demagogia y charlatanería vacía. Bueno, cuanto más haya gente comprometida con la verdad que se decida a ser parte de ella, ¿no? Porque no sirve de nada tener conocimiento y no aplicarlo. Es como no tenerlo, o peor aún, ¿no? Te hace más mala persona aún. Entonces, Hay una frase de la filosofía antigua que dice, el fundamento de la felicidad es la ignorancia de la verdad. Es pues que es sí. así esto. Ya se dieron cuenta hace 2000 años que la verdad siempre nos plantea mucha angustia y muchas dudas, pero es una angustia buena y constructiva, ¿no? Entonces, cuando se desea tan desesperadamente ser feliz y no sufrir y tal, pues entonces lo que se quiere es la mentira. Entonces, nada se compra tanto hoy como la mentira. Y Ya, si ya, es la ya. mentira en vídeo y en YouTube, porque la mentira en televisión ya está devaluada. Dice, bueno, la televisión miente. Ahora se han creado los nuevos mentirosos, que son los mentirosos de los vídeos, ¿no? Y que son ya una avalancha incontenible. Esperemos que eso haga clac. Un conocido me decía, sí, eso está haciendo ya crisis. Primero está haciendo crisis el hecho de los vídeos. La gente se quiere ver en persona, físicamente, y no solamente a través de vídeos y a través de sistemas de telecomunicación, ¿no? Pero es necesario también que haga crack el otro aspecto, que es el de decir, bueno, vamos a ver si ya somos serios. Si no le vendemos a la gente utopías horripilantes, mentiras espantosas. Bueno, pues a ver si cunde las cosas en el sentido bueno, ¿no? Y no en el malo, que es lo que está sucediendo ahora. Pues sí, Pero cuando los sujetos están tan disminuidos en su calidad, pues es muy difícil, porque este sujeto
construido, pues quiere seguir viviendo en la fantasía y en la mentira. Se claman mentiras. Y cuando, Literalmente. pero es así, ¿eh? Sí, 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 Entonces, pues no. Y bueno, pues exagerado. adelante. Es Son exagerado. consumidores de mentiras y de engaños, ¿no? De autoengaño. Y ahí están los otros pues claro, luego, claro, en un mes monetizan su canal de YouTube y empiezan a ganar dinero y les mandan dinero y todo. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Es el signo de nuestro tiempo, quizá. Pues sí, bueno, nosotros estaremos aquí intentando luchar por la verdad, intentando que más gente se quiera unir, porque al final nosotros, pues más que la felicidad esa que intenta no sufrir, lo que queremos es vivir, experimentar la vida y con su bueno y con su malo, y eso al final yo creo que genera una, una sensación interna de mucho más poder que al final intentar vivir una vida sin sufrimiento, porque como eso es imposible, te estalla en la cara, o sea, te va a estallar porque la vida siempre gana y si tú no quieres comprender a la vida, pues estaréis en guerra constantemente. Entonces es mejor aceptar digamos, la guerra que te propone la vida y jugar con ella, ¿no? Entonces, bueno, intentar buscar la verdad y aceptarla, pienso que es la guerra que mejor nos beneficia como seres humanos. Así que seguiremos en ello, ¿no, Félix? Claro que sí, claro que sí. Vale, bueno, pues entonces lo voy a dejar aquí. Teníamos algunos comentarios, pero como se me ha apagado el móvil no puedo verlos. Nada, muchas gracias por la participación. Esperemos a la próxima poder contestarlos o comentarlos. Así que nada, Eso es. voy a detener la grabación, ¿vale, Félix? De acuerdo.